Saludo cordial, mis apreciados estudiantes, y bienvenidos a una nueva cápsula matemática con el profesor Robinson. Esta vez vamos a abordar el tema conversión de unidades. Vamos a aprender a usar la tabla de prefijos para los múltiplos y submúltiplos. Primero decir que hablamos de múltiplos y de submúltiplos siempre pensando en que existen unas unidades base como lo son el metro, el gramo, los litros, etc. Y que estos símbolos que aparecen acá sirven para representar múltiplos de esas unidades, ¿sí? Es decir, unidades que son eh, que necesitan otra forma de expresarse porque en la unidad base serían o muy grandes, como es el caso de los múltiplos, o muy pequeñas, como es el caso de los submúltiplos. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, el diámetro de un cabello, ¿sí? Que si lo fuéramos a medir en metros, por ejemplo, pues sería de una precisión decimal muy alta y tendría una cantidad de ceros, seguramente decimales varios, ¿sí? A diferencia de que quisiéramos medir, por ejemplo, en metros la distancia de una ciudad a otra ciudad, pues también nos quedaríamos cortos con la unidad y por eso empleamos otras unidades como son los kilómetros, eh, y así sucesivamente. Como se presenta en la unidad de longitud, que en el sistema internacional es el metro, también ocurre para los gramos, para los litros y para otras unidades más. Esta tabla de prefijos se utilizan para las unidades en el sistema internacional de medidas. Eh, Tengo básicamente dos ejemplos acá ya resueltos que quiero trabajar con ustedes. El primero me piden convertir 25 kilogramos a femtogramos, ¿sí? Aquí está el prefijo y la letra que lo representa. En este caso, cuando hablamos de este en particular, nos dice kilogramo y femtogramo. La unidad base es gramo, ¿sí? Y los prefijos K de kilo y F de femto, nos venimos a la tabla y lo miramos. Kilo representa 10 a la 3 la unidad base. Es un factor de conversión que multiplica por 10 a la 3 una unidad base, ¿sí? ¿Eso cómo se puede ver expresado acá? Como que un kilogramo equivale a 1 por 10 a la 3 gramos. En este caso, kilogramo y gramo, que es la unidad base. Esto se puede ver en dos sentidos. Se expresa como un cociente, pero se puede ver de esta manera o de esta otra manera, que simplemente es conmutando numerador-denominador. ¿Por qué se escribe de las dos maneras? Porque dependiendo lo que nos pida el ejercicio, veremos si necesitamos esta o necesitamos la otra. Ya vamos a ver en el ejercicio por qué les digo eso. De la misma manera, el femtogramo se puede expresar como que un femto, observen por acá, es un factor de conversión que multiplica por 10 a la menos 15 la unidad base, en este caso gramo. Entonces, un femtogramo equivale a 1 por 10 a la menos 15 gramos en este caso. Pero igual que en el anterior, también se puede conmutar y estas son las dos posibles formas en que lo podemos utilizar a la hora de resolver el ejercicio. Vamos al ejercicio. Entonces, en primer lugar, colocamos la cantidad de la cual vamos a partir, que son 25 kilogramos. 25 kilogramos lo vamos a colocar acá. Lo primero que vamos a hacer es, o lo que primero queremos eliminar es esta unidad kilogramo. Entonces, donde aparezca, vámonos para la tabla para las conversiones, donde aparece kilogramo. Y kilogramo aparece en estas dos. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Esta de acá o esta de acá? Pues vamos a elegir aquella en la cual aparezca en el denominador kilogramo. Aquí aparece en el numerador, por lo tanto no se elimina, porque si se colocara acá kilogramo, multiplicaría y lo que haría es sumar sus exponentes. Queremos eliminar, entonces necesitamos que esté en el lado opuesto, o sea, dividiendo. Tomamos esta en este caso la vamos a tomar de acá y la colocamos justo acá. Es la que hemos colocado, ya la teníamos preestablecida y nos va a servir para que eliminemos kilogramo con kilogramo y nos va quedando acá gramo, gramo. Ahora necesitamos eliminar gramo, que es la unidad base y es un paso intermedio para llegar a femtogramo. Entonces la unidad base gramo. Entonces necesitamos buscar una expresión que nos relacione gramos con femtogramos. ¿Y cuál es esa? Aquí ya teníamos las dos posibilidades, ¿cierto?
¿Cuál vamos a utilizar esta vez? Pues la que nos permita eliminar, ¿qué tenemos acá? Gramos, gramos. O sea que gramos en el denominador. O sea que vamos a utilizar esta forma. Aunque las dos sean correctas, la que a mí me sirve es esta de acá y la llevamos para este lado. Y la hemos colocado acá. Listo, ya hemos expresado todo, ya podemos cancelar gramo con gramo y la unidad final que nos va a quedar es femtogramo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Multiplicar todo esto. Multiplicar los coeficientes 25 por 1, que es 25, y las potencias de 10 por 10 a la 3. En el denominador tenemos 1 por 1, 1, y la potencia de 10, que es a la menos 15. Luego hacemos este cociente, 25 entre 1 nos da 25. Y utilizamos las potencias de 10, una operación en el numerador, 3 del numerador menos, porque como es un cociente, menos propiedades de la potenciación, bases iguales, se restan los exponentes, lo hacemos en el numerador, 3 menos lo que está abajo, que es menos 15, o sea que esto termina convirtiéndose en una suma, porque menos por menos da más, de 3 más 15, que nos da 18. Así que al final tenemos que 25 kilogramos equivalen a 25 por 10 a la 18 femtogramos, ¿sí? Femtogramos. Ahora, si queremos dar esto en notación científica, podríamos decir que esto es 2,5 por 10 a la 19 femtogramos. Estas dos respuestas están bien si lo que queremos es llegar a la unidad, pero si queremos ser un poco más pulidos en nuestra respuesta, diríamos que es esta la respuesta. Tema de notación científica es un tema contiguo a potenciación que imagino ya se ha abordado. Bueno, vamos a seguir para el segundo ejemplo que tenía preparado para ustedes. En este caso tenemos un micrometro cuadrado a gigametros cuadrados. A diferencia del ejercicio anterior, aquí trabajamos con unidades cuadradas, por lo tanto hay que hacer algo adicional. Cuando sean unidades cuadradas, cúbicas, etcétera, etcétera, pues hay que seguir este procedimiento. Inicialmente, pues localizamos los múltiplos y sus múltiplos que se estén trabajando. En este caso, trabajamos con metro, que es la unidad base, metro, que es la unidad base, y tenemos como submúltiplo a micro y como múltiplo a giga. Lo buscamos en la tabla, a cuánto equivale un micro, y un micro equivale a 10 a la menos 6, un factor de 10 a la más 6. Es decir, un micrometro equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros. Y su recíproco, como ya lo había explicado en el ejercicio anterior, las dos posibilidades. Y un gigametro, miramos por acá el giga, es un factor de conversión de 10 a la 9, o sea, 1 por 10 a la 9. Entonces, un gigametro equivale a 1 por 10 a la 9 metros. Y su recíproco, es decir, cambiando numerador-denominador, dependiendo la necesidad. Veamos en nuestro ejercicio cómo quedaría esto. Un micrometro cuadrado debe eliminarse porque queremos llegar a gigametros cuadrados. O sea que necesito el factor de conversión de acá que me permita eliminar micrometros cuadrados. Aquí tenemos micrometro y aquí tenemos micrometro. No lo tenemos al cuadrado, pero sí sabemos que micrometro, por ejemplo, en este está en el denominador y es como a mí me sirve. Me llevo este factor para acá. Observen, 1 por 10 a la menos 6 metros y un micrometro. Pero aquí tengo que colocar al cuadrado. ¿Por qué coloco al cuadrado? Porque estoy trabajando con unidades cuadradas. Si esto fuera simplemente micrometro, pues me quedaría únicamente con lo de adentro. Pero como son micrometros cuadrados, pues tengo que adicionarle a esa razón de equivalencia también el cuadrado en ambos lados. De esta manera, yo podría eliminar el micrometro cuadrado con el micrometro cuadrado de acá. De lo contrario, no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, ese es un paso que lo haré más adelante. Entonces lo voy a quitar de acá. Solo me voy a colocar la expresión. De la misma manera, si yo tengo que buscar que quede gigametro cuadrado, entonces tengo que buscar la expresión que me lo permite eliminar. ¿Y cuál sería esa? ¿Cuál sería esa expresión? Entonces veamos que aquí tenemos gigametro en el denominador y gigametro en el numerador. ¿Cuál me sirve? En este caso me sirve la del numerador, porque quiero que me quede gigametro arriba y metro abajo para cancelar.
¿sí? Entonces eso quedaría más o menos así, un gigametro equivale a 1 por 10 a la 9 metros. Pero como es al cuadrado, entonces elevo al cuadrado acá y elevo también al cuadrado acá. En el siguiente paso lo que tengo que hacer es desarrollar las potencias, los exponentes, ¿sí? Entonces 1 al cuadrado es 1, menos 6 por menos 2, menos 12 metros al cuadrado. 1 micrometros al cuadrado. De acá un gigametro al cuadrado y acá cuadrado y 9, 9 por 2, 18, 1 por 10 a la 18 metros cuadrados. Ahora sí, que ya están las unidades para cancelar micrometro cuadrado con micrometro cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado y la respuesta me va a dar en gigametros cuadrados. ¿Cómo llego a esa respuesta? Otra vez multiplicando coeficientes. 1 por 1, 1 por 1, 1 y lo coloco acá. 10 a la menos 12, que es la única potencia de 10, la coloco aquí. Y la unidad que quedó de todas las cancelaciones, gigametros cuadrados. Lo mismo en el denominador, 1 por 1, 1. Y la unidad potencia de 10 que quedó en el denominador, por 10 a la 18. Abajo no quedó ninguna unidad porque las dos fueron canceladas. Entonces va quedando así. Luego hago el cociente 1 dividido entre 1, que me da 1. Y las potencias de 10 se restan en el numerador. 10 a la menos 12 menos, abajo que hay 18, 18. Menos 12 menos 18 da menos 30. La unidad que prevaleció, que era la que queríamos llegar, gigametros cuadrados, 1 por 10 a la menos 30 gigametros cuadrados. Y así termina nuestro ejercicio. Podemos hacer también, utilizando las conversiones en el sistema inglés, aquí tenemos, por ejemplo, pies a pulgadas. Entonces sabemos que este sería muy sencillo. Entonces, 3 pies. ¿Y cuál es el factor de conversión acá a utilizar? Pues tenemos que un pie son 12 pulgadas. ¿Dónde coloco pie? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿cierto? Un pie. Son 12 pulgadas. Entonces, cancelo pies con pies y la respuesta sería 3 por 12, 36 y la unidad pulgadas. Aquí no estamos utilizando prefijos, solo estamos utilizando la información de este lado. Veamos un ejercicio acá para utilizar también, bueno, aquí una definición de perímetro, muy sencillo. Perímetro es la suma de todos los lados son iguales, tenemos 3 metros por acá y 3 metros por acá, es una sencilla suma. El perímetro equivale a 3 metros más 3 metros más 3 metros, o sea que el perímetro es 9 metros. Es muy sencillo este ejercicio. Está en la actividad. Bueno, los invito a que vean varias veces el video y terminen de resolver los ejercicios que se hallan presentes en la actividad. Adicionalmente, requiero que ya con esta explicación intenten resolver este ejercicio que les he dejado por acá. Ejercicio adicional a la guía 4, convertir 3000 centímetros cúbicos a kilómetros cúbicos. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por el momento. Eh, por acá también había algo para explicar. Pues básicamente muy sencillo. Esto es con gráficas. A partir de las explicaciones que están acá, como ustedes ven, yo he trabajado geométricamente. Esto es más pensamiento espacial. Dividir la figura. Observen que, por ejemplo, la figura sombreada, esta parte de acá puede rellenar este espacio y esta parte de acá puede rellenar este espacio. Por lo tanto, si yo calculo el área de esta figura, que es de longitud del cuadrado es A, entonces esto sería A medios. Entonces el área sombreada sería igual a medios por A medios, es decir, A cuadrado cuartos, ¿sí? Entonces esas son, acá por ejemplo, si esto rellena este lado y esto rellena este lado, tendríamos un triángulo, ¿cierto? Que también es de longitud A. En este caso el área sombreada sería A por A sobre 2. Base por altura sobre 2, que sería A al cuadrado sobre 2. Básicamente,
Sería eso, muchachos. Dios les bendiga.